También en el tiempo del centro de la República. Nuevamente agradezco a nuestro ombudsman de MBS, de Noticias MBS, Gabriel Sosa Plata, que haya aceptado nuestra sugerencia, nuestra idea de que su mensaje, que evidentemente tiene una importancia muy relevante siempre en este momento, pues pudiera ser compartido con el auditorio de este noticiario, dado que se refiere su posicionamiento a lo que está sucediendo en relación a este espacio de noticias Primera Emisión. Le agradezco a Gabriel que nos haya aceptado esta invitación de que él mismo, de viva voz, pueda leer lo que es su pronunciamiento. Sin embargo, tengo que hacer un alto en el camino antes de escuchar a Gabriel, porque ha habido una nueva comunicación que ya no está incorporada a lo que es el volumen de información que analizó Sosa Plata para su posicionamiento y que creo que es importante dar a conocer en la lectura de Kiren Miret esta mañana un breve comunicado, el tercer comunicado en 2 días de la administración de MBS. Kiren. México DF, marzo 12, 2015. Por pérdida de confianza, MBS Radio prescinde de los servicios de 2 de sus reporteros. La decisión por haber comprometido recursos y marcas de la empresa sin autorización de la misma. Exhortamos a todos nuestros conductores y colaboradores a seguir trabajando. Como parte de las medidas pertinentes que está tomando la empresa para evitar el uso indebido de nuestros recursos humanos, tecnológicos y materiales, el día de hoy 2 reporteros adscritos a la Unidad de Investigaciones Especiales de Noticias MBS fueron separados por pérdida de confianza. La decisión obedece a que la empresa tiene razones suficientes que han ocasionado la pérdida de nuestra confianza en ambos reporteros. Como lo hemos venido señalando desde el día 10 de marzo, la plataforma México Leaks no es el problema, pero comprometer recursos y marcas de la empresa sin el conocimiento y autorización de la administración de MBS Radio es inadmisible e inaceptable. Lamentamos vernos obligados a tomar este tipo de decisiones, pero como empresa no podemos permitir abusos por parte de nuestros colaboradores. Exhortamos a todos nuestros conductores y colaboradores a seguir trabajando con responsabilidad para mantener el liderazgo de nuestros servicios informativos. Gracias, Kiren Miret. Más adelante tendremos un comentario, un posicionamiento acerca de este tema en particular. Vuelvo a decir, como lo dije temprano o más temprano, estamos al aire. Una vez que conversamos directamente con Daniel Izárraga y con Irving Huerta y todo nuestro equipo de trabajo y acordamos precisamente mantenernos al aire, y más adelante tendremos un planteamiento que hacer al respecto a la propia MBS y al propio público de MBS en este contexto que da un quiebre, que es un contexto muy delicado porque desde todos los puntos de vista nos afecta seriamente en lo que corresponde a la generación de contenidos y a nuestra tarea editorial. No le solicitaré a nuestro ombudsman una postura de este tema porque el asunto, evidentemente, por su naturaleza y por las características de un ombudsman, si es que decide tomar esta otra parte de la historia para su análisis, ya nos lo contará, requiere que el ombudsman pues escuche posiciones y haga un análisis pausado para posicionar un tema que aparece ahora a raíz del despido de los 2 colegas el día de ayer. A menos de que él quisiera comentar algo, no estoy en este momento en condiciones de decirle qué piensas, ombudsman, de lo que acabo de leer, porque entiendo que para que opine el ombudsman tiene que hacer un ejercicio como el que hizo hasta el punto anterior a este despido de los 2 colegas, y que es el que le solicitamos pudiera leer al aire esta mañana. Gabriel Sosa Plata, ombudsman de Noticias MBS, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muy buenos días y un saludo a la audiencia. Sí, hay que decirlo, que ya el caso del despido de los 2 colegas periodistas, pues sí requiere un análisis. Voy a platicar con ellos y procuraré también, como siempre, en cualquier hecho que se presenta en Noticias MBS, platicar con los directivos de la estación para que me den su versión. Y entonces, Carmen, pues si tú así lo dispones, con muchísimo gusto doy lectura a este posicionamiento público que ayer emití en mi calidad de ombudsman de Noticias MBS. Te escuchamos, Gabriel, y te agradezco que hayas aceptado nuestra petición de que se hiciera al aire en tu propia voz. Muchísimas gracias. Dice lo siguiente: en relación con los desplegados y spots publicados por MBS Radio sobre el uso de la marca de esta empresa
y el acuerdo con los medios y organizaciones que promueven la plataforma en Internet México Leaks, esta defensoría manifiesta lo siguiente. 1. El 11 de marzo, poco después de transmitirse en el noticiario que conduce la periodista Carmen Aristegui el primer spot en el que MBS Radio se deslinda del acuerdo establecido con quienes promueven México Leaks, esta defensoría envió algunas preguntas a la conductora titular del noticiario de Noticias MBS y al director de la emisora para conocer directamente su posición sobre los antecedentes del caso y tener más elementos para alguna recomendación o pronunciamiento público. 2. Hasta hoy, 12 de marzo, es decir, ayer, esta defensoría no había obtenido respuesta de las partes y a la fecha no la tenemos. No obstante, por el contenido de los desplegados y los spots y las declaraciones de la periodista Carmen Aristegui en su espacio informativo, existen elementos con los que es posible emitir un posicionamiento porque abarcan dos asuntos fundamentales: la actividad periodística de conductores y reporteros en Noticias MBS y las atribuciones que como empresa tiene Noticias MBS en los servicios informativos. 3. Con base en el Acuerdo General de Política Editorial y Reglas de Conducta Ética entre Noticias MBS y la periodista María del Carmen Aristegui Flores, se establece que entre el director general y los titulares de las distintas emisiones habrá una permanente retroalimentación y que en el comité editorial que se reúne los lunes y en el que participan directivos de la empresa y los titulares de los noticiarios, existirá un intercambio de ideas y toma de decisiones. También participa la coordinadora de información. Desde este espacio, se dice en el acuerdo, se pueden poner a consideración propuestas de entrevistas y temas que se consideren convenientes, buscando en todo momento la armonía y equilibrio entre el interés periodístico y los objetivos de MBS Radio como empresa de comunicación y la deliberación de opiniones o sugerencias que vayan encaminadas al mejoramiento de la programación y de las diferentes ediciones noticiosas. Esta defensoría no cuenta con información para saber si la periodista Carmen Aristegui comentó el tema del acuerdo con los promotores de México Leaks, con el director general de la estación, obvio, o los integrantes del comité editorial. La pregunta básica es si debió hacerlo. Esta defensoría considera que sí, por tratarse de un asunto relacionado con la actividad periodística cotidiana en Noticias MBS, que abona los objetivos de investigación e innovación en la producción de los servicios informativos. Una pregunta relacionada es si debió solicitar, Carmen Aristegui, autorización para dicho acuerdo. Y una respuesta posible, y se reitera que no se cuenta con toda la información, es que sí, siempre y cuando se haya utilizado la marca o los recursos de Noticias MBS como participante de un proyecto o acuerdo. Ni la periodista, ni los conductores, ni el resto del personal pueden asumir la representación de la firma, aunque formen parte de ella. 4. En el sitio web de México Leaks, que es mexicoleaks.mx, se pudo constatar que no aparece el logotipo de Noticias MBS. Solo se menciona como integrante del proyecto la unidad Aristegui/MBS, en la cual participa el equipo de investigaciones especiales de Noticias MBS/Aristegui Noticias, mismo que realiza reportajes sobre política, economía, casos de corrupción, rendición de cuentas y crimen organizado, y que publica en medios electrónicos nacionales, radio y televisión, y en las plataformas web www.aristegui.com y www.noticiasmbs.com. Este elemento, es decir, el del logotipo, el del no logotipo, hace suponer que participarían en lo individual los integrantes del equipo de investigaciones especiales de Noticias MBS con el fin de obtener información para su trabajo cotidiano en la emisora, lo que a nuestro parecer no implica un uso indebido de recursos humanos o económicos de MBS Radio. Ahora bien, si se destinaron algunos de estos recursos para el lanzamiento de México Leaks sin el aval de la empresa, entonces sí podría existir alguna consecuencia legal que no corresponde a esta defensoría analizar. 5. Cuando se dio a conocer en el espacio de la periodista Carmen Aristegui el lanzamiento de México Leaks, se mencionó que participaba Noticias MBS y no quedó claro si lo hacía la empresa y los periodistas que trabajan en ella o solo los periodistas de una sola emisión, lo que debió precisarse para evitar confusiones en la audiencia. Este manejo informativo es otro factor que generó la reacción de los directivos de MBS Radio. 6.
La posición de MBS Radio en torno de la participación de integrantes de Noticias MBS en México Leaks tuvo una amplia difusión. Se transmitieron spots, se publicaron desplegados en periódicos de circulación nacional y se dio la instrucción a otros conductores de los noticiarios de la estación para que dieran lectura al comunicado oficial. A nuestro parecer, esta campaña es inédita y desproporcionada frente a un diferendo sobre el supuesto uso de una marca y el establecimiento de alianzas estratégicas sin las autorizaciones respectivas de la empresa. 7. Esta defensoría promueve, con base en los estatutos, la libertad de expresión de los periodistas y del medio. Por supuesto, MBS Radio, Noticias MBS, sus periodistas, comentaristas y conductores tienen el derecho de ejercer dicha libertad de expresión con responsabilidad para fijar una posición en torno de cualquier asunto. Sin embargo, cuando en su derecho de libertad de expresión se utilizan expresiones como ofensa, abuso de confianza, intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa y hasta engaño para referirse en decenas de spots y desplegados a sus propios periodistas y conductores, las consecuencias podrían ser distintas. 8. La campaña mediática, bajo las expresiones anteriores, es un mecanismo de presión inédito de una empresa hacia algunos de sus propios periodistas y conductores que podría afectar su desempeño periodístico. Un periodista o un conductor que es calificado por su propio contratante como alguien que engaña y que abusa de la confianza puede dañar su credibilidad, su honra, su profesionalismo, atributos esenciales en su trabajo periodístico. Y daña en general la imagen de un medio de comunicación, en este caso de MBS Radio y en específico de Noticias MBS, cuya credibilidad, aceptación, audiencia y confianza de sus anunciantes está soportada justo por la labor de quienes detrás o frente a los micrófonos tienen la tarea de informar sobre los hechos nacionales e internacionales. Las reacciones que hasta ahora se han generado en las redes sociales y en algunos espacios periodísticos es una muestra de ello. 9. Los desacuerdos editoriales o de otro tipo que existen en cualquier empresa periodística no son en general públicos. Las aclaraciones, el intercambio de ideas, las propuestas, las inquietudes suelen realizarse en espacios adecuados para ello. Noticias MBS cuenta con un comité editorial en el que el diferendo relacionado con México Leaks pudo tener una solución satisfactoria para las partes. En lugar del diálogo y el acuerdo, la empresa recurrió a la estridencia mediática sin ninguna aportación al ejercicio de libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. Por el contrario, se hizo un daño a la imagen de los periodistas y de la marca que supuestamente se pretendía defender con esta campaña mediática. 10, y este es el último punto, esta defensoría exhorta a la periodista Carmen Aristegui, a las y los periodistas que forman parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de Noticias MBS y a los directivos de MBS Radio a retomar el diálogo, evitar las descalificaciones y dar solución pronta a las diferencias sobre el uso de la marca y el establecimiento de alianzas estratégicas y continuar produciendo, que es lo más importante, servicios informativos que contribuyan al conocimiento y formación de opinión sobre hechos relevantes en la sociedad mexicana y el mundo. Hasta aquí el comunicado, Carmen. Te agradezco, Ombudsman Gabriel Sosa Plata, que hayas dado lectura a este posicionamiento que haces público en tu calidad de defensor de la audiencia de esto que tú has llamado el caso México Leaks. Yo le llamaría de otra manera, pero tú lo has asignado de esta forma para aludir a lo que ha sucedido en estos últimos días, en estas horas que han transcurrido, a las cuales hay que agregar lo sucedido el día de ayer, el despido de nuestros dos colaboradores, un asunto sobre el cual no te pronuncias, como dije, dado que tu posicionamiento se dio antes de que sucediera el despido de Daniel y de Irving. Estaremos, Gabriel, si tú me lo permites, en comunicación a la espera de si tienes algo más que decir en su momento a los oyentes de esta emisión y de las emisiones de MBS. Así que no me queda más que agradecer tu lectura, tu presencia y estar, pues desde luego, muy atenta a lo que vas presentando a la empresa, a nosotros, a la audiencia, con un tema tan delicado como este. Gracias, Gabriel, por estar aquí esta mañana. Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti por esta apertura. Gracias, Gabriel, y buenos días. El ombudsman nos exhorta a mí,
a los periodistas que formamos parte de esta unidad de investigaciones especiales de Noticias MBS y a los directivos de MBS Radio a retomar el diálogo, a evitar las descalificaciones y a dar solución pronta a las diferencias sobre el uso de la marca y el establecimiento de alianzas estratégicas y continuar produciendo, que es lo más importante, servicios informativos que contribuyan al conocimiento y formación de opinión sobre hechos relevantes en la sociedad mexicana y el mundo. Esta recomendación y exhorto de nuestro ombudsman coincide plenamente con lo que nosotros ayer al aire planteamos. Nosotros dijimos ayer que no íbamos a pelear un pleito artificial. No contaran con nosotros para un asunto con estas características, que evidentemente pues hay, todo parece indicar, una clara intención de que se convierta esto en un conflicto interno desde nuestro punto de vista de manera artificial y con unas preguntas sin contestar si hay una procedencia por identificar de esta circunstancia distinta a la propia MBS. Me quedo con lo de ayer, respecto a que nosotros ayer dijimos, continuamos al aire, reafirmando las condiciones que hemos tenido a lo largo de estos 6 años de trabajo independiente, de trabajo profesional para nuestras audiencias. El planteamiento de ayer, seguimos haciendo nuestro trabajo. Si alguien quiere crear un pleito artificial, aquí no cuente con nosotros. Apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia. Este espacio está con la apuesta de mantenerse trabajando mañana tras mañana y este asunto tendrá que esclarecerse porque desde luego es muy inquietante la manera en que se han dado las cosas. Un tema de una dimensión X se magnificó y se utilizó para crear una campaña desmedida. Una campaña que no calificaré yo, porque ya lo hizo el propio ombudsman hace unos momentos. Una campaña inédita. Una campaña desproporcionada. MBS, por las razones que en este momento solo MBS sabe, recurrió a la estridencia mediática y a crear un clima de ruptura. Nosotros dijimos, no peleamos con un asunto de esta naturaleza y optamos por mantenernos al aire y no caer en esa circunstancia creada para eso. Seguimos en nuestro trabajo diario, haciendo lo que hemos hecho hasta el momento. Y dijimos que apostamos por mantener este espacio acorde a las condiciones que hemos establecido por 6 años con MBS. La respuesta fue despedir a 2 periodistas que en lugar de despedirlos deberíamos premiarlos. 2 periodistas fundamentales en una unidad de investigaciones especiales que ha dado a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, a la sociedad mexicana, un trabajo de primer nivel. Un trabajo valiente, un trabajo responsable, un trabajo que debería ser reconocido y no castigado. Despedir a Daniel Izarra y despedir a Irving Huerta, parte fundamental de investigaciones tan relevantes como la Casa Blanca y otras, es algo que rechazamos categóricamente, que daña seriamente nuestro trabajo editorial, que daña seriamente nuestras condiciones y relación contractual, que contraviene seriamente los acuerdos fundamentales entre la directora de este espacio, que soy yo, y la propia MBS, que a lo largo de 6 años hemos respetado mutuamente mi condición de directora de este espacio y de responsable de los contenidos editoriales y las transmisiones al aire de esta emisión de Noticias MBS. Despedir unilateralmente, sin mi conocimiento, sin mi anuencia, por supuesto, a 2 colaboradores como Irving y Daniel o cualquier otro, es algo que rechazo categóricamente y que, subrayo, contraviene seriamente el acuerdo fundamental
de carácter incluso contractual entre MBS y yo. Hemos hablado, Daniel Izárraga, Irving Huerta y todo nuestro equipo de trabajo, sobre el significado de su despedida, sobre si caer o no en esto que parece provocación para romper. Y hemos decidido que no, que lo importante es mantenernos al aire, que lo importante es seguir trabajando, que si MBS, como dice su comunicado, nos invita a continuar haciendo nuestra tarea, lo haremos, pero con Irving y Daniel aquí. Nuestro llamado a MBS es que lo reinstale, voluntariamente y sin recurrir a ningún elemento que pudiera permitirnos hacer valer lo que contractualmente hemos acordado. El llamado es a que Daniel Izárraga e Irving Huerta estén de regreso aquí, sumándose con el resto del equipo a nuestra tarea cotidiana. Ese llamado a MBS es en el tono y en el sentido y con el espíritu del exhorto que nos hace a ellos y a nosotros nuestro ombudsman. Nuestro ombudsman nos dice: eviten las descalificaciones, arreglen lo que tengan que arreglar y den solución pronta a lo que tengan que dar solución pronta. Y lo más importante, continúen produciendo. Y lo más importante, continúen produciendo servicios informativos que contribuyan al conocimiento y formación de opinión sobre hechos relevantes en la sociedad mexicana y el mundo. Esto que dice nuestro ombudsman, que es este exhorto, coincide con lo que dice MBS en su comunicado de ayer. Nos invita a seguir trabajando. El ombudsman nos exhorta a seguir trabajando. Nosotros decimos, seguimos trabajando. Lo que le digo a MBS es que la reinstalación de Daniel Izárraga y de Irving Huerta, lo comprenderán, es una condición irrenunciable para seguir adelante. ¿Es tiempo? ¿Es circunstancia? ¿Hay condiciones aún para que la reinstalación se dé en términos civilizados, en términos armoniosos, en términos de dar paso a un asunto que restituya una parte dañada para nuestro trabajo editorial, gravemente dañada para nuestro trabajo editorial? La Unidad de Investigaciones Especiales se ha convertido en una parte crucial, fundamental y poderosa de nuestros servicios informativos de esta emisión de Noticias MBS. Dañan de varias maneras. Una, por ejemplo, interrumpen procesos informativos en curso. Dañan, por supuesto, a un equipo de trabajo que no puede continuar como si nada. Nadie va a traicionar, como algunos empiezan a decir, a Daniel, a Irving. El llamado es a que regresen Daniel e Irving a este equipo de trabajo. El llamado es que se revierta una decisión que se da en un contexto muy inquietante. El llamado es a que MBS clarifique su postura y asuma lo que dice en su comunicado. Si efectivamente coincidimos, el ombudsman con su exhorto, nosotros con nuestro llamado a mantenernos al aire, porque de eso se trata, de seguir ofreciendo nuestros servicios en libertad, con independencia, con ojo crítico a nuestras audiencias. Y si MBS quiere lo mismo, hagamos lo que tengamos que hacer, y en este caso es reinstalemos a Irving y a Daniel. Hay en nuestra relación contractual algún mecanismo incluso al cual podríamos recurrir para resolver esta circunstancia o para litigar esta situación. Si hay efectivamente, como dice este comunicado, una intención real de MBS de continuar al aire desarrollando nuestros trabajos informativos, habrá entonces disposición y voluntad de MBS para continuar con esto, que es una petición absolutamente comprensible, absolutamente clara y, por supuesto, una condición irrenunciable para que las cosas marchen como deben marchar, con un equipo de trabajo que sigue trabajando,
con un equipo de trabajo que tiene un compromiso con la audiencia, con un equipo de trabajo que tiene muchas cosas por decir. Está este posicionamiento nuestro, este llamado a MBS, y espero sinceramente una respuesta positiva. Espero sinceramente que esto no sea lo que parece ser. Pronto tendremos noticias del asunto. 8:33. Volveremos con más. Un saludo, un abrazo, nuestro enorme reconocimiento a Daniel Izárraga, a Irving Huerta y a todo el equipo que hace esta primera emisión de Noticias MBS. Estamos en un momento donde reafirmar convicciones, tener claro el mapa de las cosas, saber para qué estamos aquí, saber para qué servimos, es muy importante. No es tiempo de sometimientos, no es tiempo de aceptar regresiones, no es tiempo para que la sociedad mexicana, a la que le ha costado un trabajo inmenso abrir brecha en materia de libertad de expresión, en materia de debate público, en materia de presencia social, en materia de conciencia, en materia de derechos fundamentales, retroceda. No tenemos derecho a la claudicación, no tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario de regresiones. El mapa nacional, con capítulos que aquí hemos abordado muy ampliamente, como lo que acaba de pasar en la Corte, como determinar por una verdad histórica una realidad que no se puede cerrar como Ayotzinapa, como los nombramientos que ha habido en los últimos días. Hay hoy en México un clima sumamente preocupante y este panorama evidentemente no lo podemos aceptar. Estamos en un momento en donde los ejes fundamentales de la existencia de las personas, de los medios y de los periodistas se tienen que reforzar. Y esta batalla no le demos vueltas. Esta batalla, no lo dude nadie, es una batalla por nuestra libertad, es una batalla por el derecho a expresarnos, es una batalla por el derecho a saber, es en defensa de los periodistas y, por lo tanto, en defensa de la sociedad. Esta batalla es por nuestros contenidos. Ahora es esta batalla por el regreso de Irving y Daniel. Y en estos momentos donde uno tiene que tomar una postura clara y definida frente a hechos que son inaceptables, nunca sobra recordar a los grandes maestros, nunca sobra recordar las grandes batallas, nunca sobra tener en mente y corazón figuras que son emblemáticas, simbólicas, inspiradoras, por lo que representa para México la tarea de los periodistas y lo que esto representa para una sociedad. Así que permítanme dejar esta parte final, un mensaje a la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa, a la memoria de Vicente Leñero, a la memoria de Julio Scherer. Ellos ya no están aquí, pero están aquí. A su memoria, por ellos, por nosotros, por ustedes, por Irving, por Daniel, por los que se fueron, por los que vienen y por los que están. Si me obligaran a dejar mi música, desecharía la televisión con una patada. La televisión siempre enfocada a que todo se vea perfecto. La música te invita a viajar y a disfrutar con imaginación. Criminales sexuales invaden el televisor, no lo logro entender. Siempre tienen que poner en primer lugar la imagen y no lo que se oye.
Artistas plásticos invaden el aparato cuadrado. Si no es el busto, es la cara, el trasero, no sé qué. La música es expresión, es arte, relajante, sentimiento, emoción infinita en mi habitación. Me quedo con mi música sin mucho pensar. Wow. Adiós televisión. Me quedo con mi música sin mucho pensar. Oh. Adiós televisión. Siempre enfocada en que todo se vea perfecto. La música te invita a viajar y a disfrutar con la imaginación. Criminales sexuales invaden el televisor. No lo logro entender. Siempre